Bueno amigos, continuando con su programa Fórmula Carga y Mar, en esta edición especial que tenemos desde pleno corazón de la Ciudad de México, hoy tenemos un invitado especial, a Carlos Ocelli de la Parra. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Joel, muchísimas gracias. En nombre de Global Fest Cargo, pues agradezco este espacio y esta oportunidad. Y felicitarlos porque pues, Carga y Mar ha sido como tal, y ahora como Fórmula Carga y Mar, pues parte de esta historia de logística aquí en México en general. Gracias, Carlos. Oye, Carlos, tú eres socio director de esta empresa que realmente se ha especializado en comercio exterior. Platícanos, ¿cómo surgió el concepto de Fest Cargo, Global Fest Cargo? Global Fest Cargo tiene una historia de más de 30 años en el mercado. Surge con el nombre de Fest Cargo en sus orígenes y surge con la idea de darle servicio a todos aquellos importadores pequeños que en aquellas épocas pues no tenían la oportunidad de traer contenedores completos o tenían la intención de incursionar en la venta de mercancías importadas. Esta necesidad en aquel entonces pues me motiva a mí en lo personal a crear Fest Cargo y darle servicio y cabida a esas pequeñas cargas que se tenían que meter en un contenedor junto con otras. Claro. Y entonces hacer los movimientos. De ahí surge toda esta idea y Fest Cargo va evolucionando, va creando nuevas sinergias con agentes aduanales, con líneas navieras, con transportistas y se va saliendo del típico esquema que había de importación en aquel entonces, ¿no? Claro. Así surge la empresa como tal, evolucionando hoy en día a Global Fest Cargo, en el que nuevos socios y nuevas opciones de negocio y sinergias nos permiten ofrecer ya no solo el servicio de transporte marítimo, sino ahondar en lo que es la logística, distribución, almacenamiento, despachos aduanales y todo lo que un forwarder como tal, en toda la extensión de la palabra, pues debe brindarle a sus clientes. Oye, Carlos, en esta evolución nosotros hemos visto que has sumado en tu cadena de valor realmente varios elementos. Me llamó la atención que publican que ustedes como gran diferenciador ya integran seguros, integran toda esta cadena de valor que antes no existían en el mercado. Sí, era muy en aquel entonces el ser forwarder significaba traer mercancía en un contenedor, claro. Bajarla y entregarla o tratar de entregarla. Ese era todo, ¿no? Hoy en día la cadena de suministro pues implica pues una intención no nada más de dar un buen servicio, sino de controlarlo. No es fácil. Claro. Simplemente el hecho de depender de líneas navieras, que es un tercero, y luego de transportistas, y luego de agentes aduanales, y luego de las autoridades, sí, claro. almacenaje, sí, claro. Todo eso, pues da un panorama, si no lo conoces muy bien, complicado. Y lo que tratamos nosotros en Global Fest Cargo es precisamente de facilitar todo ese tipo de servicios a través de sinergias y en otros casos pues hasta de empresas propias dentro del mismo grupo. Oye, Carlos, sabemos que esta evolución natural del mercado es la apertura que México ha tenido hacia el mundo, su amplitud en términos de comercio exterior, pero ustedes como empresa han venido dibujando un poco lo que viene o lo que existe. Me gustaría preguntarte, en esa transformación del concepto de papel a lo digital, a lo global, pagos en línea, cosas que ya se guían hasta por satélite, ya las sí. mercancías, Sí, realmente, ¿cómo suman ustedes la tecnología para ser mucho más eficientes? Mira, una de las cosas que yo en lo personal percibo es que la parte tecnológica, la parte no papeles, la parte de comunicación, plataformas digitales, fletes marítimos, reservaciones, hoy todo se lleva en línea. Pero nosotros vemos, y repito en lo personal, que la gente que se integra a lo que es nuestro negocio, chavos empresarios, universidades que están brindando carreras como negocios internacionales, comercio internacional. A final de cuentas, toda esa parte de digital y tecnológica es sumamente interesante, pero a nosotros nos gustaría que los chavos conocieran un camión esperando en la fila para entrar a una cita a cargar un puerto, que supieran lo que es un previo en origen, en el puerto, que supieran lo que es un despacho, una clasificación, y que a final de cuentas, por más tecnología que encontremos e inmediatez en la logística, hoy requieres de
conocer qué le pasa al paquete. Claro. No nada más que te llegue a tu casa. En la parte de nosotros, logística, tenemos que ver que cumpla con normas oficiales, que sí se embarque, que haya reservación, que no haya un rollover, que es un house, que es un master, que es la carta aporte. Hoy un tema Claro, tan, sí, tan tan actual, ¿no? Y tan actual y tan complicado Sí, para claro. llevarlo a la realidad. Sí, buscamos que esa gente que se integre conozca un poco más y que la curva de aprendizaje de los chavos al integrarse a nuestro negocio logístico, pues conozcan un poco más de lo que se maneja en realidad. Global Fest Cargo ha participado en planes de estudio con algunas universidades y asociaciones para que estos elementos vengan desde ese momento con la gente que se va a integrar en este negocio. Oye, Carlos, creo que es un tema central, que lo complejo lo hacen fácil o tratan de explicarle a la gente que para que dimensione todo el trabajo que hay previo a que llegue un paquete a tu casa. Yo seguramente todos tenemos hijos pequeñitos, sí, y todos ven cómo se mueve Santa Claus en Navidad y lo puedes ir viendo cómo va atravesando. Y hoy en día las empresas, las mercancías, los productos se están moviendo igual y ya puedes tener todo el GPS, el rastreo, sí, de las mercancías, pero no visualizan lo complejo de todos esos procedimientos. Sí, es correcto. Esas mercancías llegan a centros de distribución, llegan a un lugar donde a final de cuentas se te va a enviar y lo vas a tener en tu casa. Pero para nosotros, estando en este negocio, los que nos gusta el negocio, nos apasiona la logística, es increíble el saber que hoy recibiste o alguien recibió un paquete, llámale en cualquier parte del mundo. Claro. ¿No? Te pongo un ejemplo muy claro. Tenemos unas exportaciones, de productos mexicanos que van a Europa. Y me imagino a una persona en Alemania pidiendo achiote mexicano y le llega al siguiente día en Alemania, claro, de Dinamarca. Y lo que yo me pongo a pensar es que recibimos a 10 de esos exportadores en una bodega en Querétaro, los metimos en un contenedor, se mandaron los papeles de cada exportador a la agente aduanal, él clasificó, él vio que cumpliera con ciertas normas, con regulaciones sanitarias, y que finalmente se embarcara, hubiera reservación y llegara hasta su destino final. Cuando ves todo eso en retrospectiva y todo lo que lleva un producto para llegar a su destino final, es apasionante que lo podamos lograr y Global Fest Cargo precisamente se encarga de esas labores, ¿no? Claro. De hacerlo fácil. Oye, Carlos, esta empresa con esos 30 años y con lo que está cambiando el mundo, que ya todo es global, donde el crecimiento por México, la ubicación, el Tratado de Libre Comercio, el nearshoring que viene ahorita, la crisis de mismo Europa y Asia, obligan a México a ser más eficiente. Como empresa integrada en una cadena de valor, ¿cómo evalúas esa eficiencia? La eficiencia se ve a final de cuentas en logística en tiempos. Okay. O sea, no hay otra manera de darle un buen servicio al cliente que son tiempos y comunicación. Aquí lo más importante en logística es tener comunicado tanto hablando de importación, pues al shipper o exportador en origen, con el importador. ¿Qué está sucediendo con su embarque? No nada más a nivel GPS de rastreo, ¿no? De procedimiento y conservación, exacto, hay perecederos, hay vacunas, en la pandemia enfrentamos esa situación. Y ese tipo de comunicación, o más bien esa comunicación, es un aspecto importantísimo en la logística, importantísimo. El que se retrasó un contenedor, el que no se cargó, el que llegó a la temperatura baja antes de cargar el producto, o no está la cadena de frío. Claro. Sí, adecuado, cuidada, ¿no? Claro, sí, todo son alimentos. De detalles son muy interesantes. Y mucho se aprende en el campo, difícilmente lo pueden tener la gente en los estudios, se aprende en el campo. Donde cada carga es realmente un traje a la medida y es un reto todos los días. Exactamente, parece que no, pero sí, claro. Al final de cuentas, cada caja, sean 2 metros cúbicos, sea aéreo, sea marítimo, sea terrestre, se hace un trajecito a la medida. Claro. Así es, efectivamente. Oye, Carlos, si alguien quiere tener más informes sobre ti, sobre los servicios que está ofreciendo la empresa, ¿cómo te localizamos? Bueno, en realidad nuestra página y en redes sociales como Global Fest Cargo ahorita estamos en un proceso muy interesante dentro de la empresa. Tenemos unos socios muy activos en Global Fest Cargo buscando que nuestra tecnología esté pues en punta. Pero más que nada buscamos que no se pierda la personalización de los servicios,
que al cliente se le atienda, se le conteste. Ese es un gran diferenciador, es una empresa relativamente joven, porque estamos hablando que empresas navieras llevan 100 años, 200 años, pero ustedes en esos 30 años desarrollan ese trabajo a la medida, ese concepto boutique, cuidado, muy bien atendido. Sí, nosotros nos hemos preocupado porque cuando un cliente nos hable, alguien le conteste, un ser humano, no una grabadora. Claro. Hoy en día difícilmente, por ejemplo, ante una naviera puedes lograr hablar con alguien, con un ser humano. Todo Claro. es Sí, es vía digital, correo ¿no? Sí, ya, electrónico, claro. ajá, todo, inclusive las reservaciones, las plataformas, los cambios, el aviso de lo que vas a importar, el producto, en el caso de refrigerados, la temperatura, todo lo pones en una plataforma y se pierde esa parte. Ese contacto humano, ¿no? Que al final eres lo que te preocupa y cómo va a llegar mis flores. Sí, y la logística desde el inicio, cuando nadie volteaba, cuando iniciamos en Lejano Oriente, pues se le dio precisamente la atención a ese pequeño importador, ¿no? Y se le dio la atención personalizada y hoy en día no queremos cambiar eso y queremos que sea el diferenciador de Global Fest Cargo, la atención personalizada y servicio a nuestros clientes. Carlos Ocelli, si alguien quiere tener informes, ¿cómo los localizamos? Bueno, en nuestra página directamente, Global Fest Cargo, ahí me encuentran. Mi correo electrónico es ceocelli@fescargo.com.mx, pero en la página encontrarán directamente a Global Fest Cargo con todos sus servicios y más adelante pues estaremos siendo noticia a través de Fórmula Carga y Mar, desde luego. Carlos Ocelli, queremos darte las gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Jue. Muchísimas gracias y gracias a todos por su tiempo. Gracias. Muy amable. Y nosotros le decimos a nuestro público de Fórmula Carga y Mar que hoy en día ofrecer trajes a la medida, pero sobre todo ese servicio y contacto humano es mucho más. Continuamos.